Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Bienvenidos, diletantes, a un nuevo programa para Más Cine. Este es el segundo vídeo que hacemos en la sección de coleccionismo. El primero estuvo muy orientado al coleccionismo de vídeo doméstico, de ediciones limitadas y de cualquier formato, en cualquier formato. Y en el segundo vídeo, aquí me acompaña, por cierto, Fran, como siempre, colaborador y miembro del canal. Hola. Y hoy tenemos invitado estrella para el tema que nos ocupa, Alex. ¿Qué tal? Entonces, el tema del vídeo de hoy, que bueno, ya lo estaréis viendo en el título del vídeo, pero va a ir más encaminado al merchandising. No tanto merchandising, a props, a réplicas, a material usado en cine, a ese otro tipo de coleccionismo relativo al cine, pero que no son ediciones de vídeo doméstico, para situar más o menos el vídeo. Pero como estamos seguros que os interesa, y si muchos seréis coleccionistas y los que no seáis, os interesa el tema seguro, pues hemos decidido hacer otro vídeo de coleccionismo, pero de otra vertiente. Yo creo que para introducir un poco a Alex en el vídeo o en el canal, podríamos decir que es la persona que había detrás de, por ejemplo, Expo Sci-Fi, que es una exposición que todos habéis visto en España, porque ha recorrido todas las capitales en no sé en cuántos años, en más de 10 años quizá, ¿no? Sí, prácticamente. Y seguro que habéis visto su colección sin saber quién era, muchos de ellos. Y también fue la persona que estuvo detrás de la tienda de merchandising de cuernavilla.com, ¿no? Y que seguro que todos habéis comprado algo en Cuernavilla. Y bueno, está hoy aquí para hacer una especie de charla hablando de coleccionismo y sobre todo de cómo el coleccionismo evoluciona en uno, porque tanto él como yo, imagino que Fran, hemos tenido diferentes etapas de coleccionismo. Entonces, la pregunta sería, Alex, ¿cuándo empezaste a coleccionar y qué fue? Bueno, uno empieza a coleccionar pasando por la típica tienda de cine, ¿no? Dedicada pues, a las ediciones de vídeo y que siempre tienen un rinconcito de figuras. Recuerdo como las más entrañables, las de NECA, de vinilo, de 18 centímetros y que, bueno, por aquel entonces sacaban unos parecidos muy razonables a los actores, ¿no? Y alguna cayó y aquello que dices, bueno, empiezas a picotear en el mundo este, ¿no? Del merchandising licenciado, ¿no? Luego vinieron ya, pues, piezas de mayor calibre con la fama que sacó Sideshow a partir de El Señor de los Anillos y toda la serie de figuras que empezó a sacar a raíz de la unión con Weta y toda la saga de películas, la trilogía de Peter Jackson y luego todo lo que vino después, ¿no? Con Marvel y demás. A raíz de El Señor de los Anillos, pues monté Cuernavilla, no solo ya con las figuras, también con las armas. Era otra forma también de coleccionar. Si bien aquí tenemos también una fama de coleccionismo de armas, a lo mejor por la vertiente de Toledo, ¿no? Y el pasado de Conan. También, pues bueno, era una forma de abrir un poco el abanico, ¿no? De no solo coleccionar películas, sino todo lo que se veía, ¿no? Y se usaba en ellas, ¿no? Y bueno, Cuernavilla pues evolucionaba y vendía merchandising, pues eso, ¿no? De todo lo que salía en las películas, no solo figuras, que era lo que la mayor parte del público quería, sino también, pues eso, los objetos, ¿no? Lo que se llaman los props. En este caso, prop réplicas de los props del atrezzo usado en las películas y que, bueno, por, digamos, de formación profesional uno empieza a investigar, ¿no? Bueno, los props, vale, son réplicas, pero ¿dónde están los originales? Los que sacan las copias, ¿no? A ver, aquí muchas veces cuando vas a una página de la que se saca, pues, por ejemplo, réplica del Pulso Marine Rifle, ¿no? El M41A del rifle de los marines de Aliens, te dice réplica fiel del usado en la pantalla, ¿no? Del prop usado en la pantalla. Bueno, sí, vale, pero ¿y eso qué? ¿Lo ha tenido el señor que saca la copia? ¿Lo ha tenido en la mano? Pues no, luego investigando te das cuenta que sí, que realmente esos props se ceden muchas veces a estas empresas que sacan pues, licencias
Uno de los casos más famosos a lo mejor ha sido ahora con Juego de Tronos, que bueno, se cedió pues los derechos a una empresa llevada por una sola persona que curró toda una serie de réplicas de todas las armas que aparecían en el Juego de Tronos, y con el visto bueno del propio George Martin, pues sacaban cada una de las piezas que, por un lado, la versión, digamos, idealizada por el George Martin de las novelas, y por el otro, las prop réplicas de lo que se veía en pantalla, teniendo en la mano, lógicamente, cada una de las props utilizadas en pantalla. Y recordemos una vez más que se usan muchas copias de una sola prop muchas veces, porque mantener en plano y en pantalla una prop pues cuesta mucho dinero, para que si se rompe, se raja, no funciona como debe, en el caso de que tenga luces o sonido, pues hay que volver a repetir la toma, entonces hay que tener otro justo ahí para dar el cambiazo, que no se note. Mucha gente se piensa cuando ve, pues por ejemplo, en Expo Sci-Fi de los primeros años, oh, el tablero de Jumanji, el tablero de Jumanji. Se creen que era el único, ¿no? Y bueno, en realidad era uno de ellos, ¿no? Había muchas versiones del tablero de Jumanji, había los que no se abrían, los que eran ligeros para llevar corriendo, los que se abrían y luego no se cerraban, los que estaban vacíos por dentro, etcétera, ¿no? Es la magia del cine que nunca se llega a ver del todo, ¿no? Y bueno, a base de preguntarte de dónde sacabas los originales, llegó PropSite, que es, digamos, la tienda que trata con los originales propiamente, ¿no? Y de aquí, pues, vino un poco la vorágine de Expo Sci-Fi de mostrar a través de la mano de NBC y el canal Sci-Fi, pues, la colección que he ido recopilando a lo largo de estos años por toda España de originales, ¿no? Un poco sería este el resumen. Yo tengo que decir un par de cosillas de lo que ha comentado. La primera es, y me da miedo, es que dice que empezó con las figuritas de NECA de 18 centímetros, que así como empiezo yo, ¿eh? Así he empezado yo con las figuritas pequeñas de NECA, que están muy chulas, por cierto. Sí. Hay algunas que están muy bien. Y eso me da un poco de miedo, porque a lo mejor empiezas por las pequeñas y ya no sabes dónde puedes acabar, pero bueno. Yo de momento con eso estoy contento. Y luego lo que comentaba de la cantidad de réplicas que se hacen para un objeto en pantalla, ¿no? Yo creo que lo que más me llamaba la atención, por ejemplo, era en los extras del Señor de los Anillos, de los DVDs, era Richard Taylor, que era el encargado de todo el diseño de objetos y de demás armería y todo este tipo de diseños del Señor de los Anillos, de la trilogía. Era increíble las imágenes de almacenes completos llenos de ropa, llenos de un montón de piezas diferentes de los pies hobbits, por ejemplo, que se hacían también varios tamaños, varios tamaños para el diferente, para el extra que era más bajito, el otro, el elfo, tal. Y luego las armas, que tenía allí una cantidad de armas para eso, para los Uruk-hai, los orcos, los elfos, y todas eran... decían mucho eso de que repetían y que tenían que hacer varias copias precisamente para eso, porque si algún héroe rompía la espada en una escena, pues claro, esa espada tenía que sustituirse. Claro, es un hobby que a lo mejor, bueno, ahora cada vez pues hay más Comic Cons, más concentraciones de eventos de estos tipos, y cada vez se logra meter más la cultura pop en la imaginaria de la gente. Lo que pasa es que sí que es un poco el desconocimiento todavía de la gente de cómo funciona un poco el cine, ¿no? Y sí que es verdad que, pero cuando vienen a casa o ven en la exposición alguna pieza, pero es esta la que usaron. Dices, no, bueno, esta es una de ellas, ¿no? En una producción, pues es eso, ¿no? Sí que hay producciones de cine que, por temas de presupuesto o simplemente porque, aunque la pieza a lo mejor es muy importante en la película, pues bueno, solo se hicieron una o dos, ¿no? Y realmente no se necesitaron más porque, por lo que digo, a lo mejor se lleva un planazo del copón, pero bueno, realmente no se necesitaron más, ¿no? Son pocos los casos, pero por lo general, bueno, en las producciones con cierta cara y ojos se suelen hacer copias por si acaso, ¿no? Precisamente para evitar gastos luego, porque parar todo a un set de gente llena allí esperando todos por ti, o porque, hostias, ahora no hay un recambio para esa
pistola, ese prop o algo que no funciona como debe, es muy costoso para la productora, ¿no? Imagínate que se rompe el anillo único, de repente no hay otro. A ver cómo lo Se ha hace. roto antes de llegar al monte, no puede ser. Por eso era único, sí. Yo creo que habría que hacer. Vamos a poner un ejemplo para que la gente lo entienda perfectamente, porque vamos a ver si al final la gente va a pensar que no hay espadas de metal en las películas. Espadas de metal hay. Pero lo que pasa es que están restringidas a close-ups, a primeros planos muy cortos, donde de verdad tú cuando te vayas a poner tu Blu-ray o 4K, vas a decir, eso es una espada de metal. Hala, en cuanto vas a un plano medio o un plano ya largo lejano, ya no hay espadas de metal. Ya todo es rubber, o sea, goma o plástico o lo que sea. ¿Por qué? Porque no hace falta en ese momento. Tú la magia siempre la tienes, el efecto siempre se crea, pero como rodaje, como gente, como producción, no te hace falta tener espadas de metal en ese momento, aparte del peso y tal. Pero realmente el único momento donde te hace falta, digamos, la prop de la máxima calidad, la Hero, es en el plano corto, en el primer plano. Porque ahí es donde la gente ve la verdad. Ahí Eso sí pasa mucho el efecto con de la las magia. armas de fuego, por ejemplo, porque Claro. siempre que hay armas de fuego en el set, tiene que haber un armero allí y es un sueldo más, ¿no? Entonces, muchas de las escenas que implican armas de fuego tiene que estar el armero presente. Y sí que es verdad que cuando hay acciones, hay temas de acción en la pantalla y hay tiros, pues claro, uno se piensa que todo lo que se mueve en cámara, que son armas, va a disparar. Y en realidad no, en realidad las armas que disparan tienen muy poco tiempo de pantalla. Evidentemente los primeros planos se los llevan porque son las más realísticas, no puedes permitir que se te cuele un primer plano y algo que se mueva así que es de goma, ¿no? Entonces le quita todo el realismo y la experiencia, ¿no? Pero es verdad que muchas veces se usan más los artilugios de goma, tanto sean armas como espada, que no los de fuego real, ¿no? Precisamente por eso, porque hay mucho más entreno, tomas repetidas para ver la mejor postura de cámara, a ver dónde vamos a poner el enfoque y tal, y se repiten una y otra vez y otra vez y otra vez, con esas armas de goma y, o sea, en una producción pues se usa mucho más la goma que lo que es el disparo final con las armas de fuego, ¿no? Y esto es un poco, después en el coleccionismo se nota, ¿no? Lo que es el trajín que lleva un arma stand, ¿no? Lo que es la goma, que se ve machacada, sin apenas pintura encima, todo lleno de rascadas, ¿no? Que luego el giro, que bueno, sí, tiene sus 4 rascones, ¿no? Pero apenas se ha llevado 4 planos, ¿no? Eso pasaba en la gente que tenga Wonder Woman, en una de las escenas de estas de gags que hay un vídeo que es de gags, está ella en una de las partes del final de la película luchando con el malo y ella está en el suelo y el malo le ha cogido la espada y se ve como un primer plano de la espada y hace así la espada y se ríen todos porque la espada tiembla. O sea que se ve que esa... Sí, en pleno Juego de Tronos vemos ahí a Jon Nieve subiéndose, creo que era un caballo o algo así, y la espada también tambaleándose como un flan, ¿no? O sea, hay, bueno, temas de producción que a veces se te escapa alguna toma que dices, bueno, ahí habría quedado mejor, a lo mejor algo más rígido. Cuando te pones a coleccionar este tipo de cosas, la gente tiende, bueno, a mirarse un poco el tema del material, ¿no? Los giro porque se llevan estos primeros planos. Tú cuando tienes en casa ese prop que dices, ha sido el que has usado en pantalla, ¿no? Lo que decimos un poco el tiempo de pantalla, a veces es un poco injusto para las stand, ¿no? Porque es a lo mejor los que más se han sobado por los actores en realidad y en realidad las giros son las que menos uso tienen y en cambio tú pagas el plus de que están hechas de metal y muchas veces el coste en realidad, bueno, es prohibitivo para las producciones, lo que se llega a pagar a veces para hacer una pieza móvil les cuesta una burrada y luego tú lo puedes rescatar aunque tienen cierto coste, todo se ha dicho, pero nada, siempre es una fracción de lo que les cuesta a las productoras, ¿no? Pero sueles pagar ese plus por llamarse giro o por ser de metal que no un trozo de goma que realmente ha sido mucho más usado, ¿no? Pero tú compruebas la decepción que tiene la gente, ¿no? Cuando ve las de goma. Sí, no, y no es solo eso, o sea, se daba, el otro día lo comentábamos, que se da la
la rotura de la magia de Hollywood, ¿no? A veces te llegan cosas a las manos que dices, madre mía, esto es de una producción de Hollywood, ¿en serio? O sea, te llegan cosas que parecen pintadas por niños de 4 años y dices, hostia, ¿cómo puede pasar esto por cámara, no? Y realmente luego lo paras a pensar y si tú ves la escena, a veces es con tan poca luz y ves una mancha brillante, vale, eso era una cosa de estas que tenía en la mano yo el otro día. Bueno, pues es que realmente no se ve en cámara, ¿no? Y son a veces soluciones que se han encontrado en el último momento porque la productora ha dicho que hay que repetir la toma un mes después de que han editado ese trozo de escena. O sea, bueno, a veces las producciones pueden ser apaños de última hora, ¿no? Y viene la eterna pregunta que se hará todo, porque estoy seguro que hay más coleccionistas de figuras que de props por porcentaje viendo el vídeo. La eterna pregunta que se hace a alguien, ¿no? ¿Qué te llena más? ¿Una figura que te encante y que sea la representación de tu personaje favorito? O obviamente la mayoría de la gente no tiene al alcance poder comprarse o el traje de Superman o la capa de Superman original. Entonces, ¿cómo diste el salto de las figuras al material usado? Te llenaba mucho más, ¿no? Claro, aquí la gracia, por ejemplo, es que en mi caso, por ejemplo, pues me gustaban mucho las armas, ¿no? Empecé a coleccionar las armas del Señor de los Anillos, ¿no? Las réplicas, hay que decirlo, estaban muy bien hechas. Pero claro, es eso, tienes en las manos un arma que dices, vale, es muy bonita, está muy bien acabada, pero bueno, ya está. 9.900 personas tienen la misma, ¿no? Entonces, ¿dónde está el arma que realmente empuñaban en la película y que todo el mundo ha visto y que todo el mundo se ha imaginado o que, bueno, en su día, pues alguien movió hilos para crear una película basándose en esa espada, ¿no? O en ese anillo o en lo que sea, ¿no? Y que realmente es un artilugio de la cultura, ¿no? En este caso de cine, pues que, bueno, pues por ejemplo en el caso de Jumanji o lo que decíamos, ¿no? En la visión de Peter Jackson, pues a partir de los bocetos de John Howe bueno, ¿cómo sería un Anduril, ¿no? Pues la espada de Aragorn, ¿no? Pues, oye, bueno, aquella espada que sale en la película, ¿dónde conseguirla, no? No siempre te puedes llevar ese premio, ¿no? De conseguir esa espada que está en esa escena y tal, ¿no? Pues, bueno, pero ese buscar tesoros y al final, pues a veces conseguirlos, ¿no? Es toda esa especie de camino que tienes que hacer y, bueno, lo que al final decíamos, el Monte Olimpo es llegar a un screen match, que es, bueno, poder emplazar en la escena tal, pues aquella pieza que lleva el protagonista y en el caso del coleccionismo, pues, no sé, a veces, por ejemplo, aquí tenemos, aquí detrás, ahora los acercaré, hay un par de Gremlins de la segunda entrega, que son pues 2 piezas que dices, a ver, son 2 piezas irrepetibles que, bueno, que estuvieron en una producción muy icónica. Son 2 piezas que los pones ahora mismo delante de no sé, cualquier audiencia, prácticamente el 90% te reconocería. No hace falta que sean screen match porque a lo mejor ha pasado el tiempo y se ha cebado con ellos y sería imposible emplazarlos, pero sabes que han estado allí. No me hace falta, o sea, tampoco el screen match es todo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que esto a lo mejor sería muy representativo de una figura, sería, pues, oye, ¿qué puedo tener? Un NECA de 20 centímetros del Mogwai, pero, o puedo tener el original, evidentemente escojo el original, pero ¿qué puedo tener? Un busto de Alien que es muy icónico o una pieza de la Nostromo del año 70 que es que el resto de la Nostromo ha desaparecido. Pues oye, en mi caso, pues prefiero un trozo de la Nostromo. Es todo un poco sobre gustos, no hay nada. Es el salto que a veces se da naturalmente, porque aquí estamos hablando de que, claro, alguien que empieza a coleccionar figuras, pero lleva un proceso. Cuando llevas años coleccionando figuras, es cuando yo creo, a mí me costó dar el salto, fue bastante después que tú, pero llegó un punto en el que vi que, no quiero decir que te aburres, sino que dices, pues si investigo un poco más, si sigo indagando, puede que consiga algo que se usó en las películas. Y a mí lo que me encanta del hobby es que tiene su punto de preservación de la historia, porque hasta hace, ¿qué podemos decir? 20 años, el 90% acaba en la basura. Entonces,
no quiero decir que vayamos a salvar la historia del cine, pero es historia del cine. Y si no lo tiene alguien o no lo tiene, yo no quiero decir que los directores nos lo vendan todo. Los directores lo pueden tener en su casa. Pero quiero decir, antes que tirar a la basura, pues hace una subasta. Lo que no se puede consentir es que la mayoría de las películas icónicas de la historia del cine, el material haya terminado o quemado o en la basura o directamente destruido. Eso es lo que yo creo que ahora no nos damos cuenta todavía porque el hobby es muy reciente, pero cuando pasen décadas te darás cuenta de que realmente es la preservación de la historia del cine, porque lo mismo podía estar ese Gremlin en tu casa que en el Museo de la Academia de Hollywood. Claro. Y por desgracia sigue pasando, es decir, dejando de lado ya la leyenda típica que, bueno, más o menos se ve que es cierta, ¿no? Que decía el amigo que, bueno, de Peter Jackson, todo el decorado, armas, vestuario, de todo lo enterró en cemento y allí se quedó. Es verdad eso del sótano que tiene ahí, ¿no? Dicen que está todo enterrado en algún sitio de Nueva Zelanda, no sé. El día que haya un terremoto habrá que ir ahí con la pala a ver qué sacamos, no sé. Pero bueno, dejando de lado eso, es verdad que pues hoy en día Warner Bros. Sigue quemando contenedores de todas sus producciones. O sea, es muy caro, digamos, mantener el espacio que ocupa todo lo que se llega a usar en una producción y Warner Bros. En este caso, antes que se lo queden otros, prefiere quemarlo. Sí que queda un resquicio para su museo, que es suyo y nadie más, ¿no? Parece que son los más, digamos, propensos a sacrificar esa historia, ¿no? Y, lógicamente, bueno, preservan un poco para sí y ya está, ¿no? Pero es verdad que sí que hay un componente de preservación, porque antes, bueno, todo esto eran, pues eso, decorados de usar y tirar, material bueno, había una parte, lógicamente, reutilizar, que todavía se lleva esta parte, ¿no? Podemos encontrar casos de escudos de Troya reutilizados no sé si era en el Ataque de los Titanes o en una de estas. A veces por temas de budget o lo que sea, pues bueno, se cogen, se repintan y se usan en otras producciones, pero todavía hay demasiada cosa que acaba en vertederos y es una desgracia, ¿no? Luego está el tema de que, bueno, cuando coges piezas de cierta edad, pues hay que preservarlas y ya no es meterlas solo en una urna, hay que encargarse de recuperarlas un poco, porque sobre todo en los años 70, 80 se usaba todavía mucho el látex se corrompe, se convierte en polvo al cabo de pocos años. Es cuidarte un poco de que la pieza al menos deje de corromperse, ¿no? Y bueno, hoy los veis aquí fuera porque los he sacado para el vídeo, pero normalmente están en su vitrina y bueno, es lo que toca, ¿no? Al menos esa parte de cuidadores del arte, ¿no? Que no deja de ser el séptimo arte y es una forma más de, bueno, de estar por esto, ¿no? Por cuidar un poco, es la evolución que, bueno, que cada vez hay más ordenadores interpretando los personajes, pues al menos que los que sean así un poco de papel maché o lo que sea, ¿no? Que se utilizaba antes. Hemos visto casos de modelos de naves a tamaño habitación que, bueno, acababan en jardines y criando ardillas dentro, pues al menos se puedan recuperar de alguna manera y, bueno, acaben en museos, ¿no? Lo que dice Cristian, pues tiene que ser así, ¿no? Aparte que nombrabas ahora a Warner es una de las más celosas, ¿no? Va detrás de ti si tienes por ahí, si tienes algo. No hemos tenido contacto, pero la verdad es que yo los veo como bastante reacios a este hobby, ¿no? Es algo que no... Sí que es verdad que a lo mejor pues han hecho algo han emitido algunas piezas así para, bueno, dentro de lo que es el hobby, pero hace ya algún tiempo que veo que no sé, se cortó un poco esa relación. Yo creo que el caso más sonado dentro de esto sería el material de Harry Potter, ¿no? Si nos puedes contar un poco del tema de Harry Potter, porque aquello siempre ha sido un infierno. Sí, ¿no? Y desde casos de que los propios actores se llevaban recuerdos y que el propio Warner Bros. Allí, pues llamando a la puerta de los actores y de qué vais, ¿no? O sea, es aquello que dices, bueno, a ver, tío, que son los actores, macho, que te estás pidiendo un trozo de resina, como quien dice, o de madera, que no sé ahora bien los quiero ni de qué eran, pero
a ver, ¿quién no se lleva un recuerdo del set, ¿no? O sea, al menos los propios actores. Sí que es verdad que siempre está la picaresca, ¿no? Del típico segurata que se lleva algo por la puerta de atrás y luego lo quiere vender en eBay. Pero bueno, a ver, estamos hablando de los propios actores, no es uno cualquiera que pasaba por allí. Creo que la última anécdota que leí, más o menos veraz, porque salió en los medios, fue la de Affleck, que se llevó un batarán. Eso te iba a Y lo decir yo, llamaron. que Y lo llamaron. se lo llevó como él ya diciendo, me lo llevé de Strangis porque ya sabía que esto podía pasar, ¿no? Y sí lo llamaron. Es que hay que joderse. Es que Es fuerte. Señor Ben Affleck, devuelva usted esta pieza, aunque sea usted el puto Batman, ¿no? Es fuerte, es fuerte. Bueno, no sé si, sí, bueno, de hecho se ha oído de todo, ¿no? El propio Deadpool, ¿no? Y el tema de Spider-Man, luego sí que han habido casos de robos con cara y ojos. Y bueno, de hecho, a ver, es verdad que por un lado quieras, bueno, frenar un poco lo que es la posible especulación que pueda haber, pero es como todo, o sea, a la que puede haber un poco de mamoneo en la que hay dinero, hay siempre buitres detrás, incluso los propios prop makers, o sea, echa la ley, echa la trampa, están los propios prop makers que se han enterado un poco del cotarro y ahora ya se dan casos de infiltraciones de material que dices, bueno, esto está en producción porque lo dice él y punto, pero nada más. O sea, no es todo oro lo que reluce, ¿no? Siempre en este hobby, pues, como a veces implica pues altas sumas de dinero, pues, bueno, hay que hacer deberes y investigar y comparar y bueno, estar al día un poco de lo que se mueve. Por suerte hay una gran comunidad que salvo contadas excepciones, pues se ayuda y opina y tú al menos puedes ver por dónde van los tiros según qué piezas, ¿no? Sobre todo las de alto nivel que se han llegado a copiar. El caso más sonado me parece que saltó hace poco, que fue un casco de un rebelde de Star Wars, de un piloto rebelde. Se había hecho una copia idéntica hasta del weathering, de lo que es el envejecido, de las rayas marcas del desgaste, de la suciedad. Claro, hablamos de una pieza que a lo mejor en subasta alcanza $40.000, o sea, no hablamos de 4 duros. Entonces, una copia exacta hasta incluso del weathering es que hay ahí una mala leche, intentar colar eso como original, ya intenta haber ahí una mala fe, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener 1000 ojos, ¿no? Como en todo, prácticamente, si pueden copiar obras de arte famosas tipo cuadros, pues lógicamente en esto no va a ser menos, ¿no? Claro, porque al final los moldes originales de las cosas están. Sí, y aquí entraría un poco la definición de qué es algo original, ¿no? Hablamos un poco de réplicas, también hablamos de originales, ¿no? Y originales, aquí hay una máxima que es que tiene que haber estado fabricado para y durante la producción, en la que se dice que una producción ha terminado, todo lo que se haga, aunque sea con los mismos moldes y por la misma persona, eso ya no es original, al menos por lo que entendemos el hobby. Aunque se haga después, a posteriori, con los mismos moldes, con las mismas manos, eso ya no se considera original para el hobby. Son réplicas idénticas, usadas con los mismos moldes, pero ya no está hecho para la producción. Por lo tanto, todo lo que es fuera de la producción ya no se considera un prop original. Luego tenemos el material cru, ¿no? El que se le da a la gente o al reparto, ¿cómo lo definirías? Sí, los crew gift, todo lo que es material promocional, todo lo que serían los recuerdos. Suele ser no lo diría como material de segunda, pero lógicamente es un peldaño justo por debajo, porque sigue siendo un material bastante limitado, no es un material al que tenga acceso el público en general, sino que se suele dar a los productores, sobre todo al casting de la película, a los empleados, digamos, de más alto nivel, como recuerdo de la producción, sobre todo en las producciones pues, de más alto nivel o más costosas de realizar. Y bueno, es un pequeño regalo, obsequio, recuerdo de esa producción. Y bueno, también hay un mercado para ello, sí. Tienes
digamos, característica de ser limitado y raro a la vez, y no deja de estar ligado a una producción. Entonces, bueno. Y no suele subir mucho de precio. No se suele disparar tanto como un prop original, lógicamente, pero sí, tiene su mercado. Y luego estará pues todo en material promocional de películas, que bueno, desde los props, digamos, desde los pósters propiamente de la película, que a veces pues en los casos vintage pues también se disparan mucho, hasta todo lo que es pues todo lo que se genera para prensa, los kits de prensa promocional que llevan pues algún tipo de valor añadido, de cosas que se suelen enviar pues por ejemplo a influencers, a gente también de alto nivel en los medios para que puedan esparcirlo por las redes sociales, generar interés por una serie que va a venir. Se daba el caso, por ejemplo, en Juego de Tronos se mandaban unos press kits o unos packs de influencia muy potentes, sobre todo en las primeras temporadas. Había, por ejemplo, el caso más sonado, se mandaba un baúl bastante vintage con una serie de aromas en unos potes tipo viales de tubos de ensayo. Venía con unas instrucciones y unos pergaminos que tenías que mezclar para oler en unos papeles especiales. Entonces te transportaba que si olor como a incienso para parecer Desembarco del Rey, entonces olías otro y olía a cuadra como los Dothraki, o sea, era como rollo una experiencia allí multisensorial, ¿no? Todo para influenciar, religiosa. ¿no? Sí, y aquello era, bueno, desde aquel entonces que alguno cayó y puse alguna búsqueda en eBay para aquello que pones búsquedas guardadas y te va informando, y no he visto ninguno más y hablamos ya de pues, bien 10 años. Y no... Claro, es normal, es que al final están muy limitadas, pero a veces a lo mejor nos hemos dejado, por ejemplo, también muchas veces se llega a ver cómo se sube mucho de precio material que simplemente estuvo en cine, promo de cine, porque hemos visto, por ejemplo, se hace un estreno de Star Wars y, hombre, no en un cine de Alicante o en un cine de Murcia, pero a lo mejor un cine de Madrid o de Barcelona o de Londres, pues se pone allí un Darth Vader en el estreno de Star Wars. Sí. Y eso que simplemente está ahí en el estreno de una película, o sea que no, ni está en el rodaje, ni ningún actor lo ha usado, ni nada, está allí. Es promo del cine. Y luego alcanza unos precios que, bueno, sorprendentes, ¿no? Sí, hay casos que dices, caray, o sea, bueno, a veces sí que es verdad ahí que hay títulos que venden solos, ¿no? Que, bueno, el caso de Star Wars es algo que dices, bueno, venta segura, como quien dice, ¿no? Todo lo que sea Star Wars casi, vamos, te sale una tostada con forma de Darth Vader, vamos, ya puedes enmarcarla que la vende seguro, ¿no? Y sí que es verdad que hay ciertos elementos que dices, bueno, tienen una serie de público que realmente es, bueno, con una atracción innata ya, ¿no? Directamente van a lo seguro. Bueno, dale. No, yo quiero decir que a lo mejor incluso las entradas a los preestrenos, ¿no? Que vayan los actores o algo, eso tendrá un valor, ¿no? También. Sí, o incluso que lo típico, ¿no? Los autógrafos han estado ahí, pues parte del cast, pues a veces pues extiendes la mano que te lo firmen, ¿no? Y bueno, pues, sí, son una serie de souvenirs, sí. Y luego las chaquetas estas que a veces he visto yo, Chris, que miraba a veces, estas chaquetas que pone producción, tal. Eso entra dentro del crew, del reparto. Bueno, del reparto, de la gente que trabaja en la producción. Sí, ya no es tanto crew gift, pero es usado por sí, lo llevan encima como parte del abrigo. La gente se paseaba por ahí con eso, por el rodaje. Sí. Esa es la única presencia que tuvo. Sí. Bueno, entonces, tú en estos años con Expo Sci-Fi, ¿cómo has visto la reacción de la gente en España y si has visto algún cambio en estos, 10 años he dicho por decir, a lo mejor son 12 o son 8, tú sabrás. Sí, va por ahí, sobre los 10. ¿Has visto cambio en la gente de cuando empezaste ahora o cómo lo ves? En España sí que hay interés, pero lo que es ventas y eso a la gente le cuesta. Imagino que también tienen otras prioridades y es verdad que tira más por a lo mejor eso, ¿no? La representación icónica de un héroe, de
de un villano, de una criatura, que no una pieza a lo mejor representativa del escenario o de un arma, ¿no? Sí que la gente en las exposiciones alucinan con todas las piezas. No tenemos criaturas precisamente, o sea, estas dos se quedan aquí por la fragilidad y no las llevamos. O sea que lo que es Expo Sci-Fi, criaturas no tenemos ninguna. Todo lo que son es props y alguna pieza de vestuario muy contada. Y salen muy, bueno, ilusionados, hay mucha nostalgia y sobre todo la gente mayor y, bueno, gente que a lo mejor es que a sus hijos les ha puesto las mismas películas ciclo ochentero y, bueno, ven ahí la exposición y lo recuerdan con ellos y, bueno, el ciclo actual también, ¿no? Hay piezas de Prometheus, piezas de Batman de Nolan, entonces, pues, bueno, hay un poco de todo y, bueno, les gusta mucho. Lo que pasa es que de ahí a plantearse coleccionar este tipo de cosas hay un trecho. Es bastante específico. ¿Crees que les impone todavía mucho verlo en una exposición, ¿no? Es la sensación de inalcanzable todavía. Sí, yo creo que les cuesta, digamos, sí que es verdad que expuesto en una exposición lo ven como eso, como parte de una galería. Quizá les faltaría verlo más quizá enmarcado, sí que es verdad que a lo mejor entra más por los ojos dentro de un marco. Es un tipo de coleccionismo que puedes colgar. Precisamente aquí tenemos, por ejemplo, de otro coleccionista. A ver si lo puedes colgar. Trate. Esto sería un ejemplo de lo que sería exponer un prop usado en pantalla en un marco y después colgado en una pared. Claro. La gracia de este tipo de marcos es que, bueno, no es que digas, yo ya lo he enterrado para siempre, ¿no? Bueno, este tipo de marcos pues normalmente se hacen de quita y pon, es decir, puedes abrir, tienen un sistema aquí de cierre que te permite pues abrirlo y puedes acceder a él en cualquier momento si necesitas revivir alguna batallita o recolocarlo o lo que sea, o si quieres tocarlo otra vez o lo que sea, ¿no? O sea, no es que te impida el acceso a lo que es el artículo en sí, ¿no? Pero es que ya Dale. el propio marco ya es una obra casi de arte, más o menos. Claro, aquí ya influye mucho el diseño y el gusto de cada uno en diseñarlo. Esta es obra de David, un coleccionista español también, que me hizo el regalo y está aquí, bueno, esta es la espada realmente es una de estas dos, ahora no recuerdo cuál de las dos, o si es las dos, ahora no me acuerdo. Es Screen Match también, aunque sea stop motion, en realidad tiene una serie de marcas que coinciden con la pantalla. De hecho, no sé si se aprecian en la pantalla, pero bueno, tiene también lo que es el truco para poder colocarla en la mano de la marioneta. Y realmente hay, bueno, la manera de exponer artículos no muy voluminosos, evidentemente en pared, es una forma de exponer arte que dices, bueno, a ver, no tiene por qué ser un Picasso, puede ser también un recuerdo de aquella película que a lo mejor te gustó y te dejó un buen recuerdo, ¿no? No tiene por qué ser... Yo creo que simplemente porque la gente no lo ve en la oferta, en la tienda, en la calle, porque la gente, vamos, yo estoy harto de ver tiendas de merchandising donde la gente deja 1.500 euros en un busto, o 1.800, o 1.000, o 900, y yo digo, pues cuidado que por este precio podéis tener material original usado en una producción, pero es imposible de ver. No, la oferta no existe en la calle, en ningún sitio. Entonces, como, pues, ¿qué tengo que meterme a internet, investigar y no sé qué? Pues el merchandising está en la calle, tampoco es tan complicado. Claro, el problema de esto es que al ser piezas, generalmente, aunque hayan duplicados y tal, lo que te llega a ti o, digamos, lo que llega al público suelen ser 1 o 2 unidades como mucho, ¿no? Evidentemente, cuantas más unidades hay en una producción, pues más números de que llega al público final. Pero en contadas ocasiones, mira, en el caso de John Wick, que hay miles de monedas, según lo que parece que hay en 3 películas y al público le han llegado 4 o 5. O sea, es una cosa que dices, qué contradicción, ¿no?
a veces cuando una saga está en marcha, como es la de John Wick todavía está en marcha y se anuncia una cuarta, pues bueno, no lo sueltan todo, ¿no? Vamos a ver qué pasa, si nos guardamos parte del atrecho para la siguiente, pues nunca se sabe, ¿no? Al final, si alguien quisiera tener una tienda física, tendrías que tener un volumen brutal, ¿no? Como solo pueden tener una o dos tiendas en el mundo. Claro, un volumen brutal, una oferta muy variada, aparte que un marco es muy personal, tienes que tener, bueno, hay una... Por ejemplo, esto, el que hemos enseñado ahora es muy, muy concreto porque también tiene una temática así muy de Halloween, muy de muertos, así muy oscuro, tal. Pero sí que es verdad que, claro, no a todo el mundo le encaja eso, ¿no? Entonces, claro, los gustos son como los colores, claro, son muchas variables, ¿no? Es verdad que te tiene que encajar el precio, te tiene que encajar el gusto, te tiene que encajar el diseño, el tamaño. Es verdad que es un poco más hilar fino, ¿no? Entonces, arriesgarte a hacer marcos a tutiplén para que luego no encajen en el diseño o lo que sea, claro. A mí, por ejemplo, me llegó un jersey de Freddy Krueger en un marco barroco dorado brillante con un fondo rojo chillón. Ahí dices, a ver, si el jersey ya es rojo, ¿para qué le pones un fondo rojo chillón? Vale, sí, es rojo sangre, pero el jersey ya es rojo, no destaca. No va a resaltar, ¿no? El marco dorado de 3 palmos de ancho, como que tampoco me pega a mí con Freddy, ¿no? Entonces dices, no. Claro, aquí estás pagando un pastizal por el display que luego a mí no me cuadra. Si quieres, dámelo sin display. O sea, además que enviar un display así a veces cuesta un pastizal, ¿no? Entonces, quita el display, lo tiras y me mandas solo el jersey envuelto en un sobre. Dice, muchas veces juegas con eso. O sea, realmente parece una tontería, pero en el caso de los envíos... Claro, es lo que dicen, ¿no? No hay una tienda de esto. Si tienes que liarte a hacer envíos, a veces se te va una pasta solo en el envío que es interesante, ¿no? Yo os quería preguntar una cosita. Bueno, si vas a enseñar alguna cosita... Sí, no, luego voy a hacer con los bichos, si queréis. Es que, no, quería comentar una cosita de un poco lo que estabais comentando al principio. Era por saber un poco si sabéis vosotros en qué momento, no sé si o los fans o las productoras empezaron a ver lo que es el negocio de estos objetos. Es decir, más o menos en qué década sabéis más o menos vosotros que esto empezó a moverse más de una forma más grande. O no hay una específica. Bueno, los fans yo creo que siempre han existido y, bueno, de hecho tenemos el caso de los propios actores de Hollywood que se dedicaban a guardar, a preservar ellos mismos lo que es tanto vestuario como partes de... Teníamos el caso de estas subastas de Hollywood, creo que fue Debbie Reynolds, que subastó bastante cosa salvada, ¿no? de lo que es Hollywood. Y luego lo que es la base fan, aquí a lo mejor no, desde luego, pero lo que es en Estados Unidos, la suerte que tienen que todo parece que sale de allí, llevan años, ¿no? Pero sí que las productoras se han dado cuenta que, bueno, que hay cada vez una cultura creciente, han dedicado ya programas incluso a ello. Hay un par de programas, uno que hace hace ya 6 o 7 años que salió en Estados Unidos también, como coleccionistas de tesoros que iban por garajes y sitios así recónditos buscando, pues eso, ¿no? Piezas usadas a ver qué encontraban, por parkings y por sitios de Hollywood a ver qué encontraban y bueno. Es que escarbando la basura ahí. Sí, un poco guionizado, pero bueno, que en realidad venían a mostrar un poco la realidad, ¿no? Que a veces es que era el tío abuelo del sobrino de la hija de Mary Poppins, yo qué sé, pues encontraban en el parking abandonado el bolso, ¿no? que había usado en la película, ¿no? Claro, es que habrá que tener en cuenta que el valor sí que es una cosa moderna. Entonces ellos es como el que tiene en su casa un libro viejo y no le da valor, o el que tiene un cómic antiguo y no le da valor, pues cosas que estaban arrumbadas en todos sitios, en garajes, en trasteros, olvidadas y dejadas, y nadie pensaba, ninguna generación ha pensado que tenía un valor.
Yo creo que sí es muy reciente, no lo sé, no lo puedo cuantificar. Sí, Pero ha sido de un tiempo a esta parte, de unos 10 años ha habido un boom que ha sido considerable y ya te digo, ahora han hecho, pues incluso en el nuevo canal, Disney Plus, han sacado también el programa este de Dan Lanigan, que es un gran coleccionista también, que está versado en, bueno, en películas Disney y en todo lo que se puede ver digamos, de tesoros rescatados de sus películas, que bueno, que se ha podido encontrar de viejas glorias, ¿no? Y bueno, van a un poco a la caza, ¿no? De estos tesoros y un poco a contar la historia, ¿no? De dónde están, cómo se encuentran, cómo están preservados y cuál es la historia un poco detrás de cada uno de estos tesoros. O sea, que las productoras en realidad sí están un poco al día. Tenemos el caso más reciente también de las subastas benéficas, de pues, las que vimos ahora hace poco, de Midsommar y, bueno, pues que hace 2 días estaba en pantalla y ahora ya están subastando un poco para paliar el tema de la COVID y tal, ¿no? O sea, es algo que está un poco en el aire y cada vez un poco más en la mente de todos, ¿no? Es algo que están creciendo y, bueno, quién sabe, a lo mejor, aunque sea en forma de pequeños recuerdos, pero cada uno de los que coleccionan pues figuras se puede dar el lujo de tener un guión, una plaqueta, no tiene por qué ser siempre necesariamente lo que se ve en pantalla, está toda la colección de todo lo que está detrás de la pantalla también, desde plaquetas, guiones, storyboards, o sea, todo lo que es lo que no se ve en pantalla y que también forma parte de la producción, ¿no? Hay muchas fotos de producción que te cuenta una historia muy bonita detrás del rodaje. Sí, todas las curiosidades, cosas que no se ven en pantalla. O sea, ahora porque están los extras de los Blu-rays y te ven los detrás de las pantallas, pero es que antes las fotografías te contaban todo en una sola imagen y hay fotos que son muy, muy graciosas, ¿no? A veces ves fotos del rodaje de, por ejemplo, del Resplandor, que es que en una foto te lo contaban todo, o sea, eran apasionantes, ¿no? O sea, hay cosas que están muy bien. Solo el hecho ya de tener que indagar por toda la red de gente que ha estado involucrada en una producción, a veces pues es más divertido, ¿no? Que estar indagando a ver si eres el número 1 de la fila de poder hacer el clic en comprar el último fichaje de SciShow, ¿no? No sé. A mí, yo recuerdo la página esta que me introdujo un poco Chris en ese mundillo de Propestor, ¿no? ¿Es? Propestor. Recuerdo que había una reproducción real del primer diseño que hizo del chip del Terminator James Cameron, que era totalmente diferente, o sea, nunca salió en pantalla ese chip, pero James Cameron diseñó un chip diferente, claro. Supongo que llegaría hasta el diseño final, pues haría varios conceptos, claro. Sí, claro, sí. Varios conceptos. Entonces, me llamó la atención que en esa web estuviera en subasta ese pequeño chip, uno de los diseños que se hizo físicamente, y que estaba en salida de $75, que me parece, no sé cuánto acabaría valiendo, pero vamos, me parece muy interesante eso, aunque no saliera en pantalla. Sí, o sea, a veces son pequeños chollos, o sea, no todo el mundo tiene por qué pensar que esto acaba en millonadas siempre, o sea, hay props y, bueno, material de producción de cine para todos los bolsillos, en realidad. No tiene por qué ser todo. Evidentemente no me pidas una cabeza de alien por 25 euros, ¿no? Es ridículo, pero lógicamente hay, bueno, auténticas gangas que dices, ostras, pues esto me lo he llevado por 4 euros, cuando lo normal es que a lo mejor en subasta pues alcance pues mucho más, ¿no? Solo es tener a veces un poco de suerte, mirando en eBay, pues a veces te encuentras gente que lo pone a la venta porque mi abuelo lo tenía en un cajón, yo no sé qué es, y resulta que es pues, un tesoro de estos que decíamos, ¿no? Pasó con una de las trampas de cazafantasmas que salió de eBay, o sea, por 4 duros y acabó en subasta por una millonada, como quien dice, ¿no? Entonces, bueno, estar ahí en el momento adecuado y, bueno, con el clic puesto ahí para darle en cualquier momento. ¿Tú cómo le recomendarías a alguien que colecciona figuras ahora mismo y le interesa el tema que empezar? Bueno, que lo pruebe, que no es incompatible una cosa con la otra. Si realmente le gusta el cine, vamos, no veo por qué no puede permitirse, si se puede permitir según qué figuras,
se puede permitir perfectamente cualquier guión, claqueta o incluso también para empezar pequeños props y que tenga en las manos, pues eso, un pedazo de historia del séptimo arte y que, bueno, que palpe, que huela, que experimente. Que se trata de eso, de al fin y al cabo tener en las manos un pedazo de historia de lo que tanto le apasiona en forma de resina, ¿no? También. Y digo yo, vosotros cuando tuvisteis ese día que os levantasteis y dijisteis, bueno, yo creo que ya estas figuras ya me han colmado, ya, yo creo que quiero algo más. Ese primer día, ¿qué hacéis? Es decir, ¿qué es lo primero que buscáis para meteros en el mundillo de las originales? Hombre, en realidad tirar del buscador. ¿De Google? Sí, empezar a indagar, a investigar, pues grupos, a ver si ya existían grupos de coleccionismo de este tipo, fuentes de este tipo. La verdad es que, bueno, por aquel entonces ya existía PropStore, que es, digamos, la primera tienda donde todo el mundo ha acabado y de la que luego hemos salido todos los demás. Y ahora pues se ha convertido, digamos, en el centro de referencia porque ya tienen subastas, ya tienen un poco de todo, ¿no? Y tienen, pues eso, ¿no? Un gran baremo de precios donde, digamos, puedes poner el precio tú. La ventaja de esto es que, entre comillas, no somos una competencia directa, simplemente lo que yo tengo no lo tienen ellos y lo que tienen ellos no lo tiene el otro, ¿no? Es como el que tiene el Guernica colgado en su casa y no lo tiene el del Prado, ¿no? O sea, es un poco esto. Entonces, es, bueno, eso, investigar que hay comunidades, hay otros coleccionistas, hay tiendas, hay subastas tanto benéficas como no benéficas. A veces hay los propios estudios, ahora ya no tanto porque, bueno, cada vez se hacen más famosas las casas de subastas, pero a veces los propios estudios habían puesto a la venta piezas, en el caso de productoras pequeñas también. Incluso a veces, pues ahora está muy de moda también los crowdfunding, pues bueno, pequeños proyectos de productoras pequeñas y, bueno, empiezan con sus pequeños proyectos de cortos o incluso algún largo, pues que se basan en el mecenaje para decir, oye, pues mira, por tanto te puedo incluir el nombre de tu personaje principal, se llame como tú, o te puedes llevar un prop de la película a cambio de tanta donación, ¿no? O sea, es un poco jugar con ese tipo de mecenaje y bueno, es otra forma de iniciarte en el hobby, ¿no? Es una forma de apostar también a veces por este tipo de hobby y llevarte... ¿Es incompatible con coleccionar merchant al máximo o no? No, claro, a ver, de hecho, si puedes permitirte coleccionar figuras y réplicas pues ¿por qué no puedes permitirte figuras y originales? No lo veo incompatible para nada. Es todo poner el ojo en algo que te guste y probarlo, ya está. Bueno, si no, lo que sí que es verdad es que rara vez perderás la inversión. Esto sí que es verdad que al menos, bueno, el mercado es creciente y siempre hay fluctuaciones, pero rara vez se suele perder, a menos que te corriese mucha prisa, rara vez se suele perder lo que inviertes en el cine, al menos en la historia del cine. Luego, bueno, como extensión un poco paralela a lo que es el tema de merchant, está el crosslink, ¿no? Que le llamaríamos el cosplay, que ya empieza a ser un poco la mezcla de el merchant y la impresión 3D, que vendría a ser, pues por ejemplo, imprimirte tus propias réplicas. Por ejemplo, tenemos aquí lo que serían réplicas, en este caso pues es una pistola de Van Helsing, pero hecha en impresora 3D. Esto ya es moderno, lo último de lo último. Sí. Ya te puedes hacer tu propio cosplay con una impresora doméstica e irte a las cons con lo que tú quieras. Ya no hace falta
digamos, buscarte una tienda donde te vendan lo que necesites, sino que te puedes hacer tú en casa y bajarte los planos de internet, como quien dice, y bueno. De este tema sí que estoy totalmente pez. Aquí, ¿de cuánto estamos hablando para empezar con una impresora que haga pistolas? No, impresoras hoy en día ya, desde que metió la mano China, pues desde 200 euros tienes una, luego ya, lógicamente, tendrás que meterle más mano más a menudo que otras de otra marca un poco más conocida, pero bueno, ya pueden hacer cosas decentes y luego el plástico es barato, va pues sobre los 15, 20 euros el kilo. Te puedes sacar un buen montón de pistolas con ese plástico. Y luego son las horas que le eches con los acabados, pinturas, sprays. Hay gente que se imprime, bueno, de lo que más se ve suelen ser Ironmans a tamaño completo y todo el cosplay de Star Wars, que está muy, muy solicitado también. Aquí tenemos otra, por ejemplo. Esto es una pistola también de Star Wars, también impresa en 3D. La verdad es que es otra de las formas en las que el cine ha metido mano. No sé si recordáis que en la última Black Panther en realidad, el vestido que lleva la reina de Wakanda pues está impreso en 3D. En realidad es otra de las formas que tiene la industria del cine en meterse en este fregado. Y ya no solo en vestuario, sino que, pues, por ejemplo, en todas las piezas de armaduras, todo lo que es incluso armas estáticas, los badges, todo lo que son piezas no móviles. Hay mucha impresión 3D en la industria cinematográfica hoy en día. Todas las pistolas de Dredd, de Karl Urban, estaban hechas en 3D también. O sea, hay una industria del 3D en lo que es el cine que es bastante importante ya. Y la verdad es que, bueno, es otra parte del futuro que también nos acecha, ¿no? El hecho de que... ¿Esta facilidad para imprimir estará generando un mercado de productos sin licencia o qué? ¿Muy grande o cómo lo ves? Está, bueno, la delgada línea allí, ¿no? Como siempre. A ver, antes se hacían moldes de lo que, digamos, te gustaba, digamos, quien dice quiere sacar copias al mercado en formato pirata, pues tiraba de moldes. Ahora tira de una impresora. Lo que pasa es que sí que es verdad, la impresora deja un rastro característico, que son unas líneas de impresión que luego hay que pulir, hay que imprimar, hay que pintar, tiene un postprocesado pues bastante importante, no es tan fácil como un molde. Lógicamente no es un mercado, digamos, para un pirateo masivo, por así decirlo. Entonces, todo lo que es el cosplay, por ejemplo, Star Wars, aunque tiene una base fan muy, muy importante, todo lo que es el cosplay de Star Wars está muy permitido por lo que es la productora, aunque, bueno, ahora que esté Disney detrás, siempre ha sido muy bien visto con buenos ojos, sobre todo por el tema del 501, que están todas las armaduras y armas que usan las legiones por todo el mundo, pues es algo que está bastante bien permitido. Y sí que es verdad que, bueno, enseguida la gente que quiere ir de cosplay de Star Wars suele o bien buscarse la vida uno mismo, que ya te digo, ahora se hace con impresoras uno mismo, o bien tira de otros fans. Entonces, lo que es la vertiente empresa enriqueciéndose a base de, la verdad es que ni cabe ya. O sea, es un poco que el fan se ha cargado al intermediario directamente. Es un poco, yo al menos la impresión 3D la veo por ahí, un poco. Se han cargado directamente al intermediario. Sí que es verdad que China y los moldes pueden estar ahí en cualquier momento, pero digamos que con este salto intermedio ya no veo tan peligroso el tema de licencias. ¿Ha habido algún caso, por ejemplo, en el caso de los cubos de Super 8, hubo un caso muy curioso y es que al poco de salir la película, alguien sacó el cubo de Super 8, no deja de ser una forma geométrica de cubos metidos unos dentro de otros. Y el chico puso, pues bueno, el fichero disponible para descargar. No cobraba por ello, pero le hicieron retirar el cubo de internet. Luego se supo es que iban a sacar la versión comercial de ese cubo. Entonces, claro, una cosa relacionada con otra. Al chico no le pasó nada, pero
habían intereses ocultos, lógicamente, ¿no? Había habido una empresa que había pagado por tener los derechos de explotación de ese cubo. Entonces, claro, tenían que respetar un poco ese acuerdo, ¿no? Pero es un poco una anécdota más de lo que es la impresión 3D y a lo que te puede llevar, ¿no? Un cubo que no deja de ser una forma geométrica y unos dentro de otros, pues al final te puede resultar en que no puedes compartir esa forma geométrica, ¿no? Yo quería hablar de un caso curioso porque estaba recordando ahora mientras te oía hablar, porque es verdad que también yo me incluyo, somos a veces muy delicados cuando buscamos algo original o usado en pantalla. El caso de Star Wars, que puede ser muy, ahora me explico mejor, puede ser muy único y muy característico para que la gente entienda lo que se entiende por usado, original o la diferencia. Porque Star Wars explota en el 77 el fenómeno fan, y en la siguiente película, la propia producción de la segunda película de Star Wars usa juguetes comerciales para rodar. Entonces, si yo voy a comprar un juguete comercial y lo uso en mi rodaje, ¿cómo que lo vendo? ¿Como usado o como un simple juguete? Es una disyuntiva, ¿no? De hecho, como esta anécdota hay muchas más, que por ejemplo, no sé si os acordáis, hay una escena, bueno, si os habéis atrevido a ver la de la jungla, la 4 creo que es, hay un momento que hay un tiroteo y sale volando un Terminator de Sideshow en pedazos, ¿no? Y dices, bueno, a ver, el que ha tenido un Terminator de Sideshow, ¿qué es? ¿Un prop, una réplica, no? Y casos como este que comentas de Star Wars también se dio en la trilogía de Blade, si no me acuerdo mal, en la tercera se usaban las propias réplicas de United Cutlery, que eran las que sacaban las espadas y boomerangs licenciadas, se rasparon los copyrights en la película para usar las réplicas como armas oficiales de la película, como props originales, como quien dice, ¿no? Entonces, aquí el problema es demostrar que si llegas a encontrarte con ella, que esa prop que tienes en tus manos, pues es la prop. Aquí el problema es la procedencia, el provenance, que se dice, ¿no? La historia que hay detrás de cada pieza. Lógicamente, cuanto más cerca de la fuente original estás, pues más números tienes de que sea el original. Entonces hay piezas que valdrán la pena perseguir y piezas que no. En el caso de Star Wars, lógicamente, como hay una demanda mucho mayor y las cifras suelen ser muy altas, cada uno sabrá con su bolsillo a cuánto se quiere arriesgar. Es verdad que eso también pasaba, si no recuerdo mal, en la escena final de La Arca Perdida. Creo que se usaron también soldados de la marca Kenner, creo que eran los que se queman, los nazis que se queman al final. Creo que también hay un momento que se usan soldados de plástico. Y pasa 3/4 de lo mismo. Se usaban soldados que ahora corren por internet y no se sabe si son juguetes, si son los propios originales. Es un poco jugar ahí al riesgo y a la historia que te venda el que te lo está vendiendo. Es que esto era de mi abuelo, es que esto era de un amigo es que esto era... No, es que esto lo adquirí yo directamente de la productora, ¿no? Es un riesgo que hay que asumir y que, bueno, luego tú valorarás si algún día te quieres deshacer de él, pues, bueno, cuantos más saltos des, pues peor, ¿no? Es algo con que tienes que lidiar. No deja de ser algo replicado usado no hay más, es la historia que tiene. Bueno, bien, Fran. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo que piezas de vestuario originales que existen, o lo que llaman piezas de estantería, ahora en inglés no sé cómo se dice, pero por ejemplo, si en alguna escena ahora me viene al caso ninguno, pero bueno, algunas Ray-Ban muy, muy conocidas, no sé si las de Will Smith salieron luego o antes, ¿no? O las famosas gafas de Terminator, que creo que se llaman Gargoyle, pues si ya existían antes de la película y las hizo famosas Terminator, claro, el día que te las encuentres en la mano, ¿qué vas a decir? ¿Que eran las que llevaba el Terminator o las que ya estaban antes en el mercado? Artículos que existían ya en el mercado, bueno,
Sí, tienen una gracia siempre que la historia que acompaña a la pieza te cuadre, ¿no? Todo se basa en eso, en la historia. No tanto en el certificado, que siempre todo el mundo dice, los certificados, si no viene con certificado, a ver, sí, es cierto, todo el mundo puede imprimir un certificado, pero a ver quién te lo firma, ¿no? Y quién provee la veracidad de esa pieza, ¿no? Yo lo veo un poco como un trabajo ya de arqueología, porque supongo que, claro, cuanto más años atrás y la película más antigua sea, pues más se pierde la pista, supongo. Entonces, incluso a lo mejor puede ser que algún propio, no, bueno, a lo mejor el que lo hizo no, pero a lo mejor el propio director de la película no sepa distinguir algo que él mismo rodó. Y te diré más, yo he tenido en la mano piezas que el propio prop maker me decía que no eran. Y yo después ya me he callado porque no quería discutir, pero luego me he encontrado que eran script match. O sea, quiero decir que el prop maker ya tenía una edad que ya le era imposible reconocer a su propia prop. Y yo luego me he encontrado que era script match. O sea, aquella incongruencia que dices, a ver, me estás denegando algo que es que realmente no recuerdas. O sea, ¿sabes? A veces, por desgracia es así. Te puedes fiar de la gente que se fía de la opinión del prop maker. Vas a contradecir al prop maker. Pues mira, por desgracia, no son perfectos, son humanos, también se pueden equivocar. O sea, no todo es la palabra del Señor, ¿no? O sea, a ver, pueden haber esos fallos también, no tiene por qué ser todo. O sea, por eso digo que meterte en este hobby, según con qué artículos, es hacer mucho los deberes, porque te puedes encontrar sorpresas en todos los sentidos. Y bueno, ya si me deja Chris preguntar, bueno, Chris también lo ha hecho, ¿no? El tema de ¿en qué os fijáis para hacer ese, como dice Chris, macheado de los objetos en pantalla, ¿no? Para decir, pues mira, este objeto tiene este trocito aquí igual que el que tengo yo, tal, o ¿cómo va eso? Ahí lo primero que hay que fijarse es si el tipo de desgaste o rasguño o protuberancia o fallo vendría a ser por un molde. Por ejemplo, esto se da mucho en los cascos y escudos de 300, que se hicieron muchos tirando de molde y luego se le añadía el daño a mano. Entonces hay ciertas partes del daño que son de molde y ciertas partes de daño que eran adicionales. Entonces, primero, fíjate en el tipo de daño si es de molde. Con eso no vale decir que es un script match, sino que tienes que buscar el daño añadido, el de pintura, el de sangre, el de manchones de barro, el de manchones de yo qué sé, de la propia suciedad de los dedos, de cosas que involuntariamente ves que de una escena a otra no estaban ahí. Lógicamente tienes que tirar de fotograma en fotograma y de varios ángulos para poder determinar un script match. Y a veces incluso depende de un fotograma únicamente. A mí me pasó con un rifle de Predators, la de Adrien Brody. Salieron a la venta dos rifles iguales, ¿vale? Él lleva lo que se llama un rifle AA-12, que es como una escopeta, pero de repetición. De versión stunt habían dos. Pues la que tenía yo solo macheaba en un único fotograma. Y es que cuando se la baja, digamos, del hombro al brazo, se ve claramente un patrón del patrón camo que lleva, el digital camo que se le llama, es un patrón, lógicamente, cuando lo aplicas, pues se queda aplicado de una forma y no puede quedar dos veces igual, ¿no? Pues solo macheaba esa arma en ese fotograma. Ningún otro fotograma de la película macheaba. Y dices, bueno, al menos ha estado ahí. Y dices, mira, al menos lo ha hecho. Ha llegado al final cut, ¿no?, de la película, que ya es algo, ¿no? Pero solo macheaba en ese fotograma. En el resto de la película no macheaba, ¿no? Entonces dices, bueno, ya es algo, ¿no? Pero solo en un fotograma dices, mira, algo es algo. En cambio, pues bueno, pasa mucho en lo que es la ropa. Los patrones de ropa cuesta mucho que coincida pues la posición de los patrones de ropa, aunque no es imposible, ojo, ha habido casos que han habido patrones de ropa que se han hecho para que queden exactos. Creo que pasó en una camisa de Doc Brown en Regreso al Futuro, en que había dos patrones que casi encajaban perfectos, pero había una pequeña diferencia y parecía que eran la misma camisa, pero no.
Y por lo general lo que es más fácil es el vestuario, pero en lo que es las piezas hay que buscar siempre, pues eso, ¿no? Fotograma a fotograma, desgastes de pintura o cosas adicionales que no sean solo de molde, ¿no? Hay que ser, bueno, pues eso, muy cuidadoso. No solo porque lleve en la mano una lata que se parece a, quiere decir que es Screen Match, ¿no? Hay que diferenciar ahí que, bueno, hay gente que todavía piensa que Screen Match es, bueno, se ve una como esa, pues eso ya es Screen Match, ¿no? Es lo que decía un poco con los bichos estos, ¿no? Entonces, claro, bueno, es Screen Match porque es Gizmo, ¿no? Bueno, sí, es Screen Match hasta cierto punto, pero tienes que buscar ahí el pelo o, bueno, o el blanco de los ojos. En este caso, por ejemplo, este es animatrónico y se le cortaron los cables, tiene todavía los motores por dentro y de hecho no sé si se va a oír, pero si mueves la cabecita un poco. Sí, se ha oído algo. Los motorcillos todavía, ¿no? Y cómo se posicionan. Pues aunque cueste un montón buscar los patrones del pelo y tal, pues dices, mira, se le cortaron los cables y sé de dónde viene y me da igual que maché o no. O sea, como no había muchos y sé que es lo que es, ¿no? Y es lo que decíamos, o sea, antes que una réplica de Nega, pues, bueno, ahorro, me consigo y sé que tengo un pedazo de historia del cine que, bueno, que no va a estar en muchos sitios más, ¿no? Desde luego la expresión de este Gremlin cuando lo has acercado es acojonante, o sea. Sí, no, la verdad es que está muy bien hecho. Lo que os comentaba un poco, si os fijáis, os acerco un poco el detalle, está empezando ya un poco a corromperse el látex de los labios. Sí, que tiene ahí como cositas como ahí de color, ¿no? Sí, porque unas rayitas o algo. El látex se reseca mucho y entonces sí. Hay que estar constantemente pues reparándolos y tal, ¿no? Entonces, bueno, son delicados y, bueno, hay que ir haciendo un poco de mantenimiento y tal, ¿no? Y por eso están en vitrina generalmente. Y no me arriesgo a llevarlos a Expo Sci-Fi por eso, ¿no? Porque es que cualquier manoseo más de la cuenta es que es muerte segura, ¿no? Entonces, bueno, alguna otra pieza más delicada hemos llevado, pero por lo general, bueno, tocamos todos los palos y tanto lo que es delante como detrás de las cámaras y lo que decíamos es probarlo, es meterse en el hobby y preguntar si hay dudas y, bueno, que para eso estamos, que hay una comunidad muy fuerte detrás y todo es ponerse. Pues nada, yo creo que lo más interesante para la gente que vea el vídeo y que no esté dentro del hobby era más o menos... Yo creo que todavía es un tema lejano para la gente, porque es que de verdad todo el mundo tiene merchant, ya sea más pequeño o más grande, todo el mundo tiene merchant, pero creo que hay un problema de concepto de que la gente cuando empiezas a hablar de material usado directamente empieza a pensar en que tienes que tener el traje de Superman que vale $50.000. No, Esas son piezas icónicas directos, sí. Hay todo un mundo por debajo que yo creo que la gente es que ni piensa en ello, ni piensa en ello. Y es un trabajo, pues no sé, de hacer vídeos como este o de páginas web, tiendas o foros o intentar acercar un poco, que es lo que hacía Expo Sci-Fi, intentar acercar a la gente los objetos y decir, mira, no está todo en Hollywood, no está todo en América, no está todo por ahí. Mira, aquí tengo cosas. ¿Qué? Y tengo una tienda. Al final, ¿quién va a preservar mejor los objetos que la gente que le gusta las películas, ¿no? Claro, yo es mi visión. Yo creo que cuando pasen alguna década, porque realmente ha explotado en los últimos 10, 15 años, la gente empezará a darse cuenta de que es preservación, porque no tenemos nada de hace... Bueno, no tenemos nada. Hay 5 piezas de hace 40 años, no hay nada. Y de hace 60 años sí que no hay nada. Y ahora es cuando hay un poco de material, que tampoco, o sea, hay que ponerlo todo en situación también y en contexto. Igual que decimos que en Blu-ray o 4K hay 50 ediciones de Terminator, aquí también es verdad que un poco el material se va rotando, porque tampoco es que haya material de las películas de todas las que tú quieras, ni de todas las que... el tema de ser cosas limitadas también hace que el material pues sea el que es. Tienes que esperar, tampoco, quiero decir, no puedes llevar ese ritmo frenético, tienes que convertirte en otra clase de coleccionista. Esto no es el ritmo de, mira, Sideshow va a sacar
una en febrero, 2 en marzo, 3 en julio, una en noviembre y ya tengo 12 reservas. No, esto es otra historia que a lo mejor no te convence la historia, pero es otra, a lo mejor no compras nada en un año, luego tienes 2 oportunidades seguidas y las tienes que coger, no hay nada que te interese en muchísimo tiempo. Es lo que decía Fran, es un poco arqueología, sí, a ver qué me interesa y qué hay, porque no es cuestión de ir a la tienda y comprar. Yo creo que eso es lo más diferenciador. Sí, lo importante es eso, que a veces tener claro lo que te gusta y, bueno, que a veces te pasa la oportunidad por delante y luego no la vuelves a ver nunca más, porque es lo que decíamos, no, de esto no hay 20 copias que están esperando a ver que le des al carrito, ¿no? O sea, a veces son piezas que no vuelves a ver nunca más, a veces son piezas que vendes y te arrepientes y luego tienes la suerte de que se vuelven a vender, a veces no. Es un poco, bueno, meterse en el es eso, en una palabra es eso, es otro tipo de ritmo y velocidad y otro tipo de coleccionar, otra forma. Nada, creo que le hemos dado vuelta a todo, ¿no? Fran, ¿tienes alguna pregunta más? No, yo creo que, vamos, Alex lo ha dejado todo súper explicado y unas anécdotas muy interesantes además. O sea que Sí, no sé. yo acabo contento. Que dependiente, pues hacéis un Q&A o lo que sea. Totalmente, porque también habrá que hacer otro, igual que seguiremos, ya lo anunciamos desde aquí a la gente que nos ve, seguiremos el tema de las ediciones seguro con Carlos o otros coleccionistas, pues igual seguiremos estos vídeos porque estos son props, pero tú también has estado un poco más dentro del cine, en algún rodaje, hay mucha magia del cine que desentrañar todavía, hay mucha cosilla que contar. Muy bien. Pues nada. Pues bueno, pues gracias por la invitación y nos vamos viendo por aquí. Muy bien. Venga, Chris, despide. Hoy tengo que despedir yo y presentar yo. Pues nada. Hombre, por supuesto. Venga, vale. Pues nada, como siempre decimos, si os ha gustado el vídeo, dejar un like y si no estáis suscritos, pues suscribiros, compartir el vídeo con gente que seguro que conocéis que son coleccionistas, tanto de merchant como de películas, como de props, quizás. Y nada, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Saludos.